Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta maratón de en vivos, a esta maratón que empezamos hace 8 días el lunes y que vamos hasta el próximo 24 de marzo. En esta maratón vamos a estar hablando de recomendaciones, de buenas prácticas, de tips, de consejos en torno a todo este proceso de aplicación a convocatorias que puedan financiar sus proyectos. De eso vamos a estar conversando en todos estos días que nos encontramos en maratón. Hoy vamos a conversar específicamente de un tema que a mí me gusta muchísimo y es cómo lograr que esas entidades financiadoras pongan los ojos en nuestro proyecto, cómo persuadir a esas entidades para que vayan y miren nuestro proyecto, ¿sí? Entonces hoy vamos a conversar un poquito y lo vamos a hacer como en 3 grandes etapas. Vamos a hablarlo un poquito desde el punto de vista conceptual muy rápidamente. Vamos a pasar a un ejemplo de cómo funciona esto y cómo se ve en un tema real. Y luego ya pasamos al escenario práctico y es cómo salimos nosotros e implementamos eso en nuestros procesos de aplicación a convocatorias para conseguir esa financiación que estamos buscando. Ahí ya veo que se empezaron a conectar. Hoy estamos transmitiendo en Instagram y en Facebook también. Veo que ya se están conectando por ambos lados. Bienvenidos, bienvenidos Carlos, bienvenido Leslie, ¿cómo estás? Carmen también se unió. ¿Cómo les va? Aquí voy a mirar si puedo fijar el tema del día para que comencemos. Usa Juan, ¿cómo te va? Bienvenido por aquí nuevamente. Listo. Aquí también ya veo que en Facebook se están conectando. ¿Cómo les va por aquí? Bueno, entonces antes de comenzar, quiero darles hoy 4 avisos importantes rápidamente para que comencemos de una vez con el tema del día. Y es el primero, recuerden la clase gratuita que vamos a realizar el próximo 24 de marzo. Esa clase va a estar en torno a cuáles son los 4 pasos que se requieren para aplicar a convocatorias que financien sus proyectos. Ahí vamos a estar hablando específicamente de cuáles esas causas que hacen que rechacen al 90% de las propuestas que se presentan a una convocatoria. ¿Cuáles son esas causas y qué se debe hacer para combatirlas y avanzar en esos procesos de selección? Eso vamos a conversar en esa clase gratuita. Recuerden que no va a ser por acá en Instagram o en Facebook, va a ser en un grupo privado, así que no olviden registrarse. Ya está el link en la bio, desde esta semana ya empezamos a poner ahí el link en la bio. También hay un grupo en Telegram donde lo estamos usando como una herramienta para estar conversando más cerca y para estarles recordando estos envíos que no se les olvida y poniendo los temas del día para que se conecten a los que les interesa. El segundo aviso que quería contarles es que después de esa clase gratuita vamos a abrir inscripciones para nuestro programa del método Profinanciación. En ese programa lo que hacemos es explicar el cómo, el paso a paso con formatos, con plantillas, de qué se debe hacer en 6 semanas. Es un programa de 6 semanas donde les explicamos paso a paso qué se debe hacer en cada una de esas semanas, con formatos y con un acompañamiento en sesiones en vivo, grupales, de preguntas y respuestas únicamente con el grupo que se inscribe al programa, y donde vamos avanzando en las actividades que teníamos en esa semana, cómo nos fue, en qué avanzamos, qué dudas tenemos, en qué estamos frenados, para que empecemos a avanzar en ese proceso de aplicar a convocatorias y conseguir financiación de proyectos. Entonces este programa incluye el entrenamiento en sesiones grabadas, todos los formatos y plantillas,
incluye las 6 sesiones de preguntas y respuestas en vivo, es una cada semana, porque hay actividades semanales, hay un plan de trabajo semanal para las 6 semanas que dura el programa. Y por último hay un boletín de convocatorias premium para las personas que se registren al programa, de tal forma que se pueda encontrar mucho más fácil esa convocatoria y avancemos rápidamente en ese proceso de aplicar. El tercer anuncio es que el programa del método Profinanciación tiene un costo de $297 y vamos a estar dando un bono para las primeras 3 personas que se registren, que va a ser especialmente unos paquetes de consultorías para cada una de esas 3 personas, un paquete de consultoría de 3 horas donde vamos a hacer un acompañamiento más personalizado para la aplicación de sus proyectos a convocatorios. Entonces ese era el aviso que quería darles hoy. Antes de empezar, arranquemos entonces sin más preámbulos con el tema del día. Hoy íbamos a hablar entonces de cómo hacer para que esas entidades financiadoras pongan los ojos en mi proyecto, cómo las persuadimos para que nos elijan a nosotros por encima de otras que se postulan a las convocatorias, ¿sí? Y es un tema que hemos estado conversando, pero que es importante que profundicemos en él y que veamos ejemplos y cómo llevarlo a la práctica. Entonces, ¿cómo funciona este tema? Lo primero que hay que hacer es ponerse en los zapatos de esa entidad financiadora, ¿sí? Ponerse en los zapatos de esa entidad financiadora y entender cómo funciona. Entonces, hemos venido hablando que todas las entidades financiadoras tienen finalmente un plan de acción, que lo llaman de diferentes maneras dependiendo de la entidad. La llaman plan estratégico, plan institucional, plan de desarrollo, en fin, lo llaman de diferentes formas. Pero básicamente lo que definen en ese plan las entidades que financian proyectos son sus objetivos, los objetivos que van a cumplir en un periodo de tiempo determinado, que normalmente está asociado al periodo de gobierno de la persona que entra, digamos, a asumir el liderazgo de la entidad, ¿sí? Entonces, ese plan normalmente abarca ese periodo de tiempo, 3, 4 años, si es una entidad internacional a veces son muchos más años. Se trazan un plan con unos objetivos claros, unos programas asociados a esos objetivos y unas metas que tienen que cumplir para cada uno de esos programas y esos objetivos que se trazaron, ¿sí? Entonces, hay que entender primero que esas entidades se trazan ese plan, que le rinden cuenta a entidades superiores, ¿sí? Y que deben finalmente, al terminar su periodo, rendir cuentas por ese plan que han ejecutado, ¿sí? Otra cosa importante aquí es que esos objetivos que se trazan las entidades en esos planes, normalmente la asocian a dependencias, ¿sí? Entonces, cada entidad, ejemplo, se traza 3 objetivos y asigna cada uno de esos objetivos a una de sus dependencias, es decir, le asocio mis objetivos relacionados con innovación, pues a mi unidad de innovación, a mi dependencia de innovación, asocio mis objetivos con respecto a ventas o a emprendimiento, a formación, se la asigno a otra unidad y así para cada una de ellas. Entonces, a esos objetivos y a esas metas que se trazan las entidades, le asignan finalmente una dependencia responsable de llevar a cabo esa labor durante ese transcurso de tiempo. Además, hay que entender que en ese plan
plan de acción o el plan estratégico que se trazan las entidades, se asignan unos presupuestos que son asignados además y repartidos, digamos, en esa medida a las dependencias que les asignan además del objetivo. Le dicen dependencia 1, tenga, este es su objetivo, este es su programa y estas son metas, y este es el presupuesto que tiene para cumplir con esas metas, que se han trazado, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que entender de esas entidades. Ahora, ¿dónde vienen ahí las convocatorias? ¿Sí? Que era lo que conversábamos en estos días. Y era la definición que nosotros entendemos como convocatorias. Y es que las convocatorias para nosotros es finalmente un mecanismo que tienen esas entidades financiadoras para cumplir sus objetivos, ¿sí? Es un mecanismo que las entidades usan para lanzar al mercado y decir, listo, con eso voy a conseguir proyectos que me ayuden a cumplir mis objetivos, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que entender que de cierta forma esas entidades financiadoras están buscando mi proyecto, están buscando esa iniciativa, ese proyecto que yo quiero desarrollar que yo quiero sacar adelante para ayudarles a cumplir las metas. Entonces ellos están buscando mi proyecto y yo tengo que identificar cuál es esa entidad que está buscando el tipo de proyecto, el tipo de iniciativa que yo tengo para ofrecer, ¿sí? Eso es clave entenderlo. Ahora, yo quiero que hagamos, digamos, un ejemplo ahí para que terminemos de hacer esta tarea de ponernos en los zapatos de la entidad financiadora. Y es el siguiente. Vamos a pensar un poquito y es, listo, digamos que a mí me han asignado el rol de ser coordinador de una entidad. Y vamos a ponerlo en un ejemplo real de una entidad colombiana. Vamos a ponerlo con el ejemplo del SENA que conversábamos en estos días. Entonces a mí me han asignado el rol de ser el coordinador de una dependencia del SENA, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de ponernos un momentico en los zapatos de esa entidad financiadora, que cada uno de ustedes piense un momentico en ese rol, ¿sí? Y es, listo, yo estoy, y aquí estoy viendo que se están conectando ya más personas. Hola Eduardo, hola Ricky, hola Juan, Juan que no te había saludado, Javier, ¿cómo estás? Aquí en Facebook, hola Jorge, ¿qué más? ¿Cómo te va? Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio. Pónganse ustedes en los zapatos. Ustedes son el coordinador de una dependencia del SENA, ¿sí? Son ese coordinador y tienen entonces que pensar en, listo, yo como SENA, ¿quién tengo como papá institucional, por decirlo así? ¿Sí? Y es que ese papá, digamos, institucional que tiene el SENA, por ejemplo, depende de una entidad que es el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en ese rol y entiendo que dependo del Ministerio de Trabajo, sé que el Ministerio de Trabajo está buscando que yo le aporte en metas en torno a empleo, ¿sí? En torno a formación para el trabajo, ¿sí? Y en la medida en que yo empiezo a entender eso es lo que yo transmito de aquí para abajo, es lo que yo transmito cuando como coordinador SENA en este ejemplo que estamos haciendo, tengo que salir a buscar la convocatoria, ¿sí? Y es que en este mismo ejemplo, entonces, el SENA tiene un plan estratégico donde se fija unas metas, ¿sí? Donde se fija unas metas y varias de esas metas entonces están en torno a lo que conversábamos, en torno a conseguir empleos, ¿sí?
va a estar en torno a formar personas para el trabajo, ¿sí? Entonces, este coordinador, este rol que estamos asumiendo nosotros en este ejemplo de coordinador, le asignan una meta y le dicen, listo, Juan, Jorge, Vanessa, tienen ustedes la tarea de conseguir en este periodo de tiempo, vamos a generar 1000 empleos y van a tener un presupuesto asignado de 1000 pesos. ¿Listo? Ustedes como coordinadores tienen esa responsabilidad. Entonces, cuando ustedes salen y utilizan el mecanismo de convocatorias para cumplir esos objetivos y sacan esa convocatoria, ¿ustedes creen que qué tipo de proyecto van a estar buscando? ¿Creen que van a estar buscando ustedes creen que van a financiar un proyecto que no les aporte a la meta de generar empleo? En este ejemplo específico que estamos dando, ¿creen ustedes que en ese rol y con esa responsabilidad y con esos antecedentes y entendiendo mi plan estratégico, voy a salir a conseguir un proyecto y voy a salir a asignarle de esos únicos 1000 pesos que tengo, voy a salir a asignarle recursos a un proyecto que no me aporte a esa meta de generar los 1000 empleos que necesito? Cuéntenme ahí cómo vamos y respóndame qué creen que harían en eso. ¿Asignarían recursos de esos únicos 1000 pesos que les asignó su jefe para cumplir esa meta de 1000 empleos? ¿Asignarían algún peso de esos únicos 1000 pesos que les asignaron para cumplir esa meta? ¿Creen ustedes que escogerían dentro de 1000 proyectos que les presentaron en la convocatoria? Dentro de 1000 proyectos que les presentaban en la convocatoria, ¿creen que saldrían a elegir alguno que no les ayude a cumplir esa meta? Listo, ahí ya estoy viendo mensajes, entendido. Aquí, listo, vamos bien por Facebook también. Perfecto, eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender, que finalmente cuando nos presentamos a la entidad financiadora, estamos presentando unos proyectos a personas, finalmente es una persona la que está detrás, y es una persona que tiene que salir a cumplir sus objetivos laborales y tiene que salir a cumplir sus objetivos institucionales, ¿sí? Y es por eso que es tan clave pensar en estos objetivos y tener claro ese plan estratégico que tiene el SENA, para que en el momento en que yo salgo a estructurar mi proyecto y a presentárselo a esa entidad financiadora, tengo que mostrarle y venderle en cada palabra que escribo cómo yo le voy a ayudar a cumplir sus objetivos. Y es así como esa entidad o esa persona que está detrás de la evaluación va a escogerme a mí por encima de las demás convocatorias. Y miren, existen convocatorias tan maduras, que desde los criterios de evaluación califican este tipo de metas que ellos necesitan cumplir, y las califican para que sea supremamente evidente que incluso no te puedas presentar, o sea súper restrictivo presentarse si no les ayudas a cumplir sus metas. Y eso pasa en un ejemplo, y por eso lo traía aquí como ejemplo, con una convocatoria SENA. Y es que hay una convocatoria tan madura, y es que ha tenido, digamos, tantas versiones que ya han llevado a los criterios de evaluación e incluso a la asignación de recursos, dependiendo del porcentaje de la meta que le ayudemos a cumplir a la entidad financiadora. Y es, por ejemplo, en el tema de empleos. El SENA tiene una convocatoria en la que si tú le ayudas, en la que si tú generas, ejemplo, entre 1 y 3 empleos, te dan X recursos, digamos 40, no recuerdo exactamente los montos. Si generas entre 3 y 5, te dan 80 millones.
pero si generas 6 o más empleos, te dan el tope, que son aproximadamente 130 millones de pesos, ¿sí? Entonces, cuando ya las convocatorias son maduras, empiezan a incluir este tipo de cosas desde los criterios de evaluación, ¿sí? Pero hay muchas otras convocatorias que de pronto no llevan tantas versiones, que no es tan claro desde los términos de referencia y desde los criterios de evaluación. Por eso es importante ir y consultar esos planes de desarrollo, esos planes de acción de las entidades, para que nuestro proyecto esté perfectamente articulado. Miren, nosotros en una de las convocatorias, recuerdo, nosotros vamos incluso a veces hasta más allá y revisamos, cuando entendemos ese plan estratégico de las entidades, vamos y entendemos la convocatoria a la que nos vamos a presentar, de qué dependencia es, ¿sí? De qué área depende esa convocatoria, y vamos y entendemos esa dependencia, qué metas tiene, qué la regula, qué artículos tiene, qué decretos, porque cuando son estas entidades públicas o de cooperación internacional, existen muchos de esos documentos y son públicos. Y cuando uno logra entender no solo la entidad macro, qué objetivos tiene, sino específicamente esa dependencia o esa unidad que está lanzando la convocatoria, logra entender qué objetivos tiene ella, qué la mueve, qué es lo que tiene que cumplir. Entonces, desde la estructuración del proyecto, desde que escribimos los objetivos, los entregables, empezamos a hablar en esos términos. Y miren, este tema no solo sirve para aplicar a convocatorias. Y aquí me va a salir un segundito con un paréntesis. Nosotros hemos aplicado mucho también esta técnica y esta estrategia que les acabo de contar para reuniones donde logramos un espacio con esos líderes de las entidades, cuando logramos de pronto sentarnos con un alcalde, cuando logramos sentarnos con un líder de una entidad o de una dependencia, ¿sí? Usamos este tema. Cuando usted llega y se sienta con un alcalde, con un director de una entidad financiadora, y de entrada tú le muestras que conoces su plan de desarrollo, que conoces sus metas, ¿sí? Y le dices específicamente por cuál de esas metas tu proyecto puede aportarle, la primera reacción que tiene esa persona, porque nos ha pasado en la práctica y nos ha funcionado un montón, la primera reacción que tiene esa persona es: listo, primero este señor, esta señora hizo la tarea, nos conoce de adentro, conoce nuestro plan, conoce nuestros objetivos, conoce hacia dónde nos dirigimos, y esa es la primera reacción. Y la segunda es: listo, empieza a entender y a interesarle, porque dice: listo, este proyecto que me están presentando o esta iniciativa definitivamente le aporta a eso que yo estoy buscando. Muy diferente es cuando tú llegas con una presentación y hablas y hablas y hablas de ti, de tu proyecto, de tu iniciativa, de por qué tú eres bueno, de por qué tu proyecto es lo mejor, pero no te sientas un momentico a entender esa persona que está al frente tuyo y con la que tú lograste, digamos, esa reunión de trabajo, qué es lo que necesita, qué es lo que ella tiene que cumplir, institucionalmente qué es lo que tiene que lograr. La percepción cambia totalmente. Entonces, esta estrategia, como les digo, es súper útil para la aplicación a las convocatorias. Nosotros la hemos usado, pero también esta estrategia nos ha servido un montón para otras ocasiones en las que podemos tener esa interacción un poco más directa y logramos abrir esas puertas. Entonces, apúntenla, que no se les olvide. ¿Cómo se hace esto en la práctica, en la aplicación a las convocatorias? Que voy a hablarlo de manera muy puntual y paso a responder las preguntas, que ya veo que hay unas por aquí. Si tienen más preguntas, los que se están uniendo,
vayan dejándola. En Instagram hay una bolita con un círculo, vayanla dejando ahí. En Facebook también veo ya algunas preguntas, ya vamos a entrar entonces a contestarlas. Listo, entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Regálenme aquí un segundito. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Listo, entonces, con esto claro y entendiendo la importancia de este tema, lo primero que uno hace cuando se sienta a estructurar una convocatoria, pues, un proyecto para aplicar una convocatoria, pues definitivamente es entenderlos y estudiar los términos de referencia. Ese es el primer paso que hemos conversado, y es ahí donde uno entiende lo que hemos hablado de, ok, esta convocatoria, ¿quién la financia? Porque puede ser que la esté lanzando una entidad, ejemplo, Colombia Productiva, ¿sí? Pero el financiador, el que está poniendo el dinero para esa convocatoria, sea otra entidad. Entonces hay que entender si el que la está lanzando simplemente es el operador de la convocatoria, quien hace todo el proceso de selección, o si es quien pone el recurso, ¿sí? Porque ahí es donde está la clave de a quién hay que apuntarle en ese sentido. También hay que entender de qué dependencia es, que ya lo conversábamos ahorita, ¿sí? Entonces eso todo uno lo encuentra en los términos de referencia o en los pliegos de condiciones, ¿sí? En las reglas del juego, como lo llamamos nosotros, porque se llama de diferentes maneras en cada convocatoria. Pero donde están las reglas del juego, tú sabes quiénes son esas entidades, quién es esa entidad superior, entiendes cuáles son los roles y las entidades que participan. ¿Para qué? Para que vayas entonces y las estudies. Y ese es el segundo paso, ir a estudiar esos planes, esos programas, esos decretos que hablamos ahorita, de pronto ya más específico de las unidades. Y cuando uno ya va y hace eso, entonces entiende en qué términos tiene que hablar. Porque el tercer paso es escribir tu proyecto, que cada palabra, desde el objetivo, desde los entregables, desde la justificación que planteas, todo tiene que estar girando en torno a que le muestres a esa entidad a cómo le vas a ayudar a cumplir esos objetivos. Y miren, nosotros ahí a veces hablamos que nosotros a los proyectos les ponemos como un vestido. Les ponemos un vestido dependiendo de la entidad a la que la vamos a presentar. ¿Y por qué digo esto? Miren, cuando nosotros vamos a presentar un proyecto, digamos a un MinCiencias, una actividad de un proyecto que se llama, digamos, que sea una capacitación, si la vamos a presentar a MinCiencias, no la llamamos capacitación, la llamamos transferencia de conocimientos. Eso es ponerle un vestido al proyecto de ciencia y tecnología. Para MinCiencias, si usted le habla de capacitación, dice no, eso no es una actividad de ciencia y tecnología. Este proyecto no le está apuntando a lo que yo quiero. Pero si usted le habla a MinCiencias, no que va a hacer una capacitación, sino que va a hacer una transferencia de conocimientos, inmediatamente MinCiencias dice listo, está en el marco de ciencia y tecnología. Entonces nosotros por eso ahí decimos que le ponemos un vestido dependiendo de la entidad a la que le vamos a presentar. Por el contrario, si la entidad financiadora de este mismo proyecto que acabo de mencionar es el SENA, pues ya no hablamos en esos términos, sino que hablamos de formación para el trabajo. Entonces, esta misma capacitación le ponemos el vestido que necesita SENA en su área, suponiendo una dependencia de formación del SENA. Porque ahí ya es entrar en que el SENA tiene otras dependencias de innovación y demás. Pero bueno, dependiendo de esa entidad y de esa dependencia a la que vamos a aplicar, le ponemos el vestido que necesita el proyecto, ¿sí? Y ese vestido, ¿cómo lo definimos? Partiendo de lo que conversábamos ahorita.
y es de entender el plan estratégico, qué buscan las entidades, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus programas. Si uno entiende esos objetivos de esas entidades, empieza a estructurar los proyectos de manera que sean mucho más atractivos para las entidades a las que vamos a presentar el proyecto, ¿sí? Y quiero ponerles otro ejemplo antes de pasar ya ahí a las preguntas. Y es el siguiente. Miren, yo recuerdo que hace unos años se nos acercó un empresario y él quería presentar su proyecto a una convocatoria que se llamaba A Ciencia Cierta. Y cuando él se nos acercó, conversamos, él tenía una empresa de apicultura, ¿sí? Él hacía miel y vendía miel. Pero el proyecto que quería presentar a esa convocatoria era un nuevo producto que estaba desarrollando, que era un vino, una bebida alcohólica, un vino a base de miel, que se llamaba hidromiel, me acuerdo. Entonces, cuando él se acercó a nosotros, empezamos a estudiar la convocatoria. La convocatoria tenía un objetivo y la entidad tenía un objetivo que era seguridad alimentaria. Y empezamos a pensar cómo un vino puede aportarle al tema de seguridad alimentaria. Y nos quedamos ahí un montón de tiempo entendiendo eso. Créanme que esto no es una cosa de la pregunta y tener inmediatamente la respuesta, sino hacer sesiones de trabajo. Nosotros nos sentamos a trabajar, nosotras somos amantes de los posits, aquí van a haber posits por todos lados, nos sentamos a trabajar en una sesión de trabajo con él. Él no creía mucho en este tipo de metodologías porque era un señor mayor y nosotras llenando de posits todo el tablero. Pero en esa jornada lo que queríamos hacer era entender cómo un proyecto de vino, que era crear un nuevo producto, que era una bebida alcohólica, vino a base de miel, podía encajar, o si podía o no, encajar en una convocatoria de seguridad alimentaria. Entonces empezamos a estudiar del tema, empezamos a entender qué era a profundidad el tema de seguridad alimentaria en esa época, a leer informes de la FAO, y demás, hasta que encontramos cómo darle la vuelta un poquito al tema, porque de entrada la respuesta de todo el mundo fue no, el vino no le aporta en nada a la seguridad alimentaria. Y luego empezamos a entender y le dimos la vuelta, y era que el tema de seguridad alimentaria, la mayor falencia estaba en los ingresos. O sea, no era un tema de alimentación en sí, sino que era un tema de los ingresos. El mayor porcentaje de la problemática estaba centrada en los ingresos que llegaban a las familias de escasos recursos. Y empezamos a entender con este empresario, después de conversar mucho con él, que su intención era lograr que esta iniciativa de vino a base de miel, él quería poder replicarla en una cantidad de familias que actualmente se dedicaban a la producción básica de miel, ¿sí? Entonces, él lo que quería era generar una nueva fuente de ingresos en una gran cantidad de familias que actualmente solo se estaba dedicando a la actividad básica de la apicultura, que era la extracción de miel, y tecnificar un poquito más el tema y crear un producto más sofisticado que incrementara los ingresos de las familias. Y en la medida en que incrementaban los ingresos de las familias, iban a mejorar el tema de seguridad alimentaria en una gran población. Y así fue como logramos darle la vuelta a ese proyecto y entender cómo realmente, entendiendo los objetivos de esa entidad, logramos entender
cómo este proyecto sí podía aportarle un montón a esa convocatoria y a los objetivos que tenía esa entidad. Y con ese proyecto específico logramos esa financiación para ese proyecto, dándole la vuelta de esa manera. Entonces, con eso, digamos, quería resumir la importancia de entender a la entidad de fondo y entender esos objetivos que tienen realmente esas entidades y esas dependencias al lanzar las convocatorias. Voy entonces a pasar a responder unas preguntas que veo que hay aquí. Si tienen alguna, láncenla de una y vamos respondiéndolas. Veo aquí una en Instagram que dice: ¿puedo conocer a los evaluadores de mi propuesta? Miren, en muchas convocatorias, sobre todo en las internacionales, los jurados o los evaluadores son públicos. Publican quiénes son las personas con nombre propio que van a ser evaluadores de sus propuestas. Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de conocer quiénes son esos evaluadores, entramos y los estudiamos al derecho y al revés. Intentamos entender qué mueve a cada una de esas personas, qué causas lo mueven más, en qué proyectos están trabajando esas personas, ¿sí? Para saber cómo podemos llegarles aún más y cómo fortalecemos y mostramos mucho más ciertas cualidades de nuestro proyecto para poder llegarle a esos evaluadores. Lastimosamente, eso no sucede en todas las convocatorias. En muchas de las convocatorias uno simplemente conoce la entidad, conoce quién va a ser el evaluador, pero no a nivel personal, sino entidad. Entonces ahí lo que hacemos es lo que conversábamos. Uno, entender muy bien la entidad y sus objetivos para intentar llegarles de una manera más general. Y por supuesto, pues eso ya lo conversaremos más adelante, pero sí es profundizar un montón en la clave que son los criterios de evaluación, ¿sí? Porque esos evaluadores los encasillan de entrada con los criterios de evaluación que se definen en los términos de referencia. Ellos nos van a tener que evaluar con respecto a esos aspectos que se presentaron ahí. Entonces hay que salir a entenderlos muy bien, porque esa es la clave, pero de eso vamos a hablar a profundidad más adelante. Y veo aquí otra pregunta. Vamos a ver. Me preguntan aquí en Instagram. Dice: ¿se puede ganar una convocatoria sin rosca? Miren, sí se puede. Definitivamente sí se puede. Y se los digo porque nosotras hemos acompañado a muchos empresarios y organizaciones a ganarse esas convocatorias sin rosca, como dicen ahí. Y les digo que sí se puede porque nos hemos ganado muchas de esas convocatorias. Si no se pudiera, no lo hubiéramos conseguido. Entonces, desde la experiencia de lo que hemos vivido, les puedo decir con seguridad que sí se puede. ¿Sí? Listo. Voy a mirar aquí en Facebook, perdón, voy a mirar aquí un poquito de preguntas en Facebook. Dice: ¿qué se necesita para ganar credibilidad ante las entidades financiadoras? ¿Qué se necesita? Entonces, esta semana conversamos un poquito de cómo qué es lo que nos evalúan en términos de poder empezar a ejecutar como más proyectos y que logremos como ganar más confianza de esas entidades. Y básicamente está dividido en tres cosas, y es en términos jurídicos, empezar a legalizar nuestras
fundaciones, nuestras entidades o nuestras empresas, si aún estamos en procesos tempranos, hay que empezar a formalizarnos, ¿sí? Porque en la medida en que somos formales, nos constituimos formalmente y avanzan los años, cobramos y tenemos mucha más credibilidad ante las entidades financiadoras y obtenemos y tenemos más probabilidades de lograr esa financiación, ¿sí? Entonces uno es en términos jurídicos y el otro es en términos financieros. En la medida en la que empecemos a ejecutar cada vez más recursos, la entidad va a ver en nuestro historial que hemos ejecutado más y más recursos, y por eso yo les decía en estos días lo mismo, a las fundaciones o empresas que están empezando, salgan y ejecuten, empiecen a ejecutar, así sean proyectos pequeños con personas cercanas que crean en su trabajo, que ya confíen en ustedes. Salgan y empiecen a ejecutar pequeños proyectos que en la medida en que ustedes van recolectando esa experiencia y la van certificando, que lo conversamos también estos días, hay que empezar a certificar esa experiencia, ¿sí? Consíganse certificados de experiencia donde les digan, efectivamente hicimos estas actividades que tienen un valor de tantos recursos, incluso si inicialmente no les están pagando por esa tarea, pero que empiecen a certificar qué monto, por qué esas actividades, por qué monto están valoradas, ¿sí? Y de esa manera ustedes empiezan a crecer en experiencia frente a la ejecución y empiezan a ganar credibilidad ante esas entidades financieras, esas entidades que financian esos proyectos, ¿sí? Esos son los tres aspectos: jurídicos, financieros, y el último es el de experiencia, ¿sí? Que van muy de la mano, por supuesto, los tres. Entonces, Jorge, ahí está tu respuesta. Dice, hola, Ernesto dice, hola, buenas noches, me interesa elaborar proyectos viables y factibles. Sí, Ernesto, digamos que lograr eso es una serie de actividades y de buenas prácticas que hay que seguir para ir avanzando, para primero, digamos, quitar muchas de las causas por las cuales rechazan proyectos, que muchas de ellas son de forma, y después avanzar en la construcción de proyectos viables y proyectos técnicamente factibles, ¿sí? Y conversábamos esta semana también del tema frente a que para crear esos proyectos viables y factibles siempre hay que ir de la mano, no solo el formulador o el estructurador de proyectos, sino siempre ir acompañado de esa entidad o esa persona que va a ejecutar el proyecto, ¿sí? A ejecutar el proyecto, porque desde la formulación y desde la estructuración se evitan y se disminuyen riesgos de ejecución, ¿sí? Entonces, si tú vinculas al equipo que va a estar ejecutando, definitivamente vas a lograr que tu proyecto desde la estructuración aumente las probabilidades de ser factibles desde el punto de vista técnico, que efectivamente se logre el alcance que te propusiste, que lo logres dentro del tiempo que planteaste y dentro de los costos que estimaste. Listo, dice, hola Francisco, ¿qué más? ¿Cómo estás? Felicitaciones, muchas gracias Francisco. Dice, ¿cómo financiar un emprendimiento en su etapa de arranque, sin que tome tanto tiempo la asignación de recursos y sin tantas trabas? ¿Hay convocatorias activas con esas características? Listo, entonces, para arrancar, hay convocatorias. O sea, las convocatorias, hay que decirlo con claridad, son procesos que llevan tiempo.
Las entidades cada vez intentan ser más eficientes en ese sentido y en algunos casos lo logran, ¿sí? Y recuerdo hace unos meses tal vez que MinCiencia sacó, me parece en medio de la pandemia, una convocatoria que sacó en tiempo récord, que evaluó en tiempo récord y que asignó recursos en tiempo récord como en casi 2 meses. Y todo el mundo decía, o sea, si ven que es posible, pero la realidad es que en este momento las convocatorias, y hay que decirlo con claridad, se llevan su tiempo en la evaluación, se llevan su tiempo en la asignación de recursos, ¿sí? Pueden tardar de 6 meses hasta 1 año en hacer todo el proceso. Desde que tú empiezas, ojo, contando desde que tú empiezas a estructurar, desde que pasa la evaluación y hasta que llega la financiación. ¿Cuál es la convocatoria, la mejor convocatoria para emprendimiento en etapa temprana de Colombia? Se llama Fondo Emprender. Y yo sé que tiene muchas trabas y yo sé que tiene muchos peros por parte de muchas personas porque porque tiene muchos filtros, pero definitivamente la mejor convocatoria para emprendedores que como tú sé que tienen ya experiencia ejecutando es Fondo Emprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque Fondo Emprender financia capital de trabajo, es decir, puedes invertir en lo que quieras, en mano de obra, en materiales, insumos, en espacios, es muy flexible en los rubros que puedes invertir los recursos. Y digamos que yo nunca le recomiendo Fondo Emprender a las personas que no tienen experiencia ejecutando. Y se los he dicho en otros lives y les digo, si no tienen experiencia ejecutando, lo primero que tienen que hacer es salir a vender, ¿sí? Salgan y vendan. Y eso lo conversamos creo que en el primer live, y es que esa es la mejor fuente de financiación. Salgan a vender, si no tienen experiencia, vayan y prueben, entiendan que la necesidad que ustedes están identificando, el problema que están identificando efectivamente existe. Miren que existan clientes reales que estén realmente interesados en comprarles, ¿sí? Pero cuando ya hay una experiencia previa en esa ejecución y en ese salir a vender, como sé que es tu caso, te digo, estudia Fondo Emprender, puede ser una buena alternativa. Busca a un buen gestor de emprendimiento, eso sí te recomiendo. Encuentra el gestor de emprendimiento del SENA, es la clave. Si encuentras una ficha que sea juiciosa, ágil, que salga y te respalde para avanzar en el tema, puede ser una buena alternativa. Miremos si hay más preguntas aquí. Excelente por los aportes que hacen, muchas gracias. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañes. Listo, no veo más preguntas en Facebook. Voy a ver si hay alguna otra pregunta aquí en Instagram. O si no, vamos terminando, vamos a ver. No, dice Usa Juan, ¿nos podría recordar los costos iniciales del curso que hablaste? Listo, miren, les cuento. Primero, y de una vez aprovecharles ahí como los avisos. Primero es, vamos a dar una clase gratuita el próximo 24 de marzo, ¿sí? En la clase gratuita lo que vamos a hacer es contarles para que conozcan, digamos, cuáles son esos 4 pasos que se deben dar para aplicar a convocatorias que puedan financiar los proyectos. Ahí vamos a hablar de las causas por las cuales rechazan el 90% de los proyectos que se presentan a convocatoria. Y vamos a hablar de qué es lo que se debe hacer para combatir esas causas que se presentan. Ahora, para responder tu pregunta, Usa Juan, una vez termine esa clase, vamos a abrir inscripciones al método Profinanciación. Es un programa
que incluye un entrenamiento grabado de 6 semanas, donde cada semana hay clases grabadas con el paso a paso que se debe seguir en esa semana, con formatos, con plantillas que debe seguir. Están también las sesiones en vivo grupales que vamos a dar específicamente para el grupo que nos acompañe en esta versión del método Profinanciación. Ese acompañamiento de esas sesiones son semanales, porque la idea es que vamos haciendo el entrenamiento virtual y vamos teniendo las sesiones para ver cómo nos fue esa semana en la ejecución de esas tareas, qué dudas quedaron. Y por último está el boletín premium de convocatorias, donde vamos a lanzar como las oportunidades que tenemos actualizadas o que están abiertas para que puedan encontrar mucho más rápido y más fácil las convocatorias a las que van a postularse. Ese curso, para responder puntualmente tu pregunta, todo el programa del método Profinanciación tiene un costo de $297, ¿sí? Y en este lanzamiento que vamos a hacer va a estar abierto 24 horas. Va a abrirse a partir del 24 de marzo, después de la clase gratuita vamos a abrir el carrito de compras y va a estar abierto durante 24 horas, porque nos vamos con los que se registren esas 24 horas, arrancamos el programa de 6 semanas a partir de ahí. ¿Listo? Vamos a dar, otra cosa que se me olvidaba es que a las primeras 3 personas que se registren al método de Profinanciación, a las primeras 3 personas vamos a darles unos paquetes de consultoría personalizado. Son en total 3 sesiones de 1 hora cada uno. Listo, esa es como la información general. Muchas gracias por conectarse. Estuvo muy buena la jornada, muchas preguntas. Qué bueno conversar con ustedes. No se olviden conectarse en los próximos envíos. Vamos a estar conectándonos todos los días a las 7 de la noche. Listo, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao, que estén bien.